se dieron con todo. Matamoros vivió una tarde de plomo, bloqueos y miedo. Eran las 5, plena hora pico, cuando la ciudad dejó de sonar a claxons y gritos de mercado para retumbar con ráfagas de alto calibre. De pronto, comercios bajando cortinas, escuelas cerrando antes de tiempo y familias enteras corriendo a refugiarse. Nadie sabía qué pasaba, solo que el caos avanzaba calle por calle, como una ola imposible de detener. Lo que comenzó en una esquina de la colonia Modelo terminó extendiéndose a varios puntos clave de la ciudad, entre persecuciones, vehículos atravesados en avenidas y detonaciones que no parecían terminar nunca. Matamoros se convirtió en rehén del miedo. La pregunta es inevitable: ¿qué detonó semejante despliegue de violencia? ¿Quién está detrás de los narcobloqueos que paralizaron a toda una ciudad? Y sobre todo, ¿qué hicieron las autoridades mientras la gente se escondía bajo mesas y banquetas? Hoy te voy a contar lo que realmente pasó. Todo comenzó en la avenida Washington, a la altura de la colonia Modelo. Una tarde que parecía rutinaria: autos en el tráfico, estudiantes saliendo de clases, gente comprando en las tienditas, terminó convertida en escenario de guerra. Elementos de la Guardia Estatal patrullaban la zona cuando fueron atacados a sangre fría por civiles armados que se desplazaban en varias camionetas. Nadie lo esperaba. De un segundo a otro, la calle se llenó de disparos y la persecución comenzó. Los testigos hablan de ráfagas interminables, de vecinos tirándose al suelo y de autos intentando dar la vuelta en sentido contrario para escapar del fuego cruzado. En medio de la persecución, una de las camionetas de los agresores terminó volcada. Dentro, las autoridades hallaron armas largas, cartuchos útiles y hasta un chaleco táctico. El saldo inmediato no tardó en aparecer. 2 agentes estatales resultaron heridos, uno de ellos alcanzado por una bala en la pierna, y al menos un civil lesionado. 3 más tuvieron que ser trasladados a un hospital de la zona. Hasta aquí, lo que parecía un enfrentamiento más en Tamaulipas se transformó en el preludio de algo peor: una ofensiva criminal que pondría a toda la ciudad de rodillas. Lo que vino después fue todavía más brutal: narcobloqueos. En cuestión de minutos, Matamoros quedó completamente cercada. Camiones atravesados en avenidas principales, vehículos de transporte público usados como barricadas y hasta ponchallantas regados en calles clave para frenar a las patrullas. 7 puntos estratégicos bloqueados al mismo tiempo: la carretera Reynosa-Matamoros, la avenida Lauro Villar, la colonia Esteros, Las Palmas, Francisco Saravia, Chapultepec, toda una ciudad convertida en tablero criminal. Los vecinos lo describen como una pesadilla: escuelas cerrando antes de tiempo, maestros y alumnos encerrados en aulas hasta que pasara el peligro, comerciantes bajando cortinas, familias refugiándose en baños, en sótanos, en donde fuera. Y afuera, las detonaciones que no paraban de retumbar. Las imágenes fueron claras. Matamoros estaba bajo sitio. Ni una película de guerra se atrevería a retratarlo con tanta crudeza. La pregunta era inevitable: ¿se trataba de un ataque improvisado, una reacción desesperada o un movimiento táctico bien planeado para distraer a la autoridad? Porque lo cierto es que mientras las camionetas ardían en plena vía, el miedo se expandía más rápido que el humo. Matamoros pasó de ser una ciudad fronteriza en rutina a un territorio tomado, aunque fuera por unas horas. Con Matamoros paralizado, llegó lo que siempre llega en México: el operativo Relámpago. Patrullas estatales, federales y hasta unidades enviadas desde San Fernando se desplegaron en cuestión de minutos. La ciudad parecía blindada: sirenas, convoyes, retenes improvisados y helicópteros sobrevolando. Pero en el terreno, la realidad era otra. Los bloqueos seguían ahí, las camionetas seguían atravesadas y los ciudadanos seguían escondidos en sus casas. El mensaje era claro: la fuerza pública reaccionaba, pero el miedo ya había ganado. Los reportes oficiales confirmaron lo que todos habían visto en redes sociales: 2 agentes heridos, un civil alcanzado por las balas, 3 más en el hospital y, lo más inquietante, ningún detenido. La vocería de seguridad de Tamaulipas aseguró que cerca de las 7 de la noche,
Los bloqueos habían sido retirados y la circulación restablecida. El parte suena limpio, casi administrativo, pero para quienes vivieron esas 2 horas de plomo y caos, la percepción fue distinta. Un estado que aparece tarde, promete mucho y detiene poco. Porque mientras las Fuerzas Armadas patrullaban la ciudad, los responsables de sembrar el terror ya estaban lejos, como si hubieran jugado una partida corta, de esas que siempre ganan y luego desaparecen sin dejar huella. Tenemos que recordar que un mes antes de esta balacera, el secretario ejecutivo de Seguridad Pública de Tamaulipas, Willy Zúñiga Castillo, presumía un plan ambicioso: instalar 815 cámaras de videovigilancia en el estado antes de que terminara 2025 y sumar otras 600 durante 2026. Una red tecnológica que, según sus palabras, garantizaría seguridad en las carreteras y permitiría responder con rapidez a cualquier incidente. El contraste no pudo ser más cruel. Mientras en los discursos oficiales se hablaba de respuesta inmediata y eficiente, en Matamoros los ciudadanos se refugiaban en baños, escuelas y comercios sin que ninguna cámara evitara las ráfagas ni los bloqueos. Sí, quizá alguna grabó al convoy de camionetas que disparaba contra la Guardia Estatal, pero ¿de qué sirvió? El saldo fue el mismo: heridos, caos y ni un solo detenido. Aquí es donde la mordacidad se impone. En Tamaulipas, la estrategia parece ser vigilar la violencia en alta definición, no detenerla. Los comunicados oficiales presumen infraestructura, pero los criminales siguen teniendo la última palabra. Porque mientras el Estado invierte en más ojos electrónicos, las calles confirman la verdad. La tecnología no sustituye a la autoridad. Y en Tamaulipas, las cámaras no disparan balas, ni protegen vidas. Mientras Matamoros ardía en bloqueos y balaceras, en otro frente del país se escribía una historia distinta, pero igual de brutal. La caída de Lirio Yailén Martínez Rodríguez, alias La Dueña o La China, una mujer señalada como pieza clave de una red de tráfico de migrantes que operaba en 5 estados: Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León y, claro, Tamaulipas. El operativo fue coordinado por la Fiscalía General de la República y terminó con 6 detenidos, entre ellos personajes con apodos de serie B: La Dueña, La Jessie, El Gris, que sin embargo manejaban un negocio millonario: mover migrantes como si fueran mercancía, cobrar cuotas y dejar cuerpos en el camino cuando algo salía mal. A La Dueña la atraparon en Nuevo Laredo, y la noticia corrió rápido, no porque sea raro que arresten a un operador criminal, sino porque en un mundo dominado por capos hombres, esta mujer había logrado convertirse en jefa, con autoridad y control sobre rutas completas. El gobierno federal lo presentó como un golpe contundente al crimen organizado, y sí, lo es. Pero en México los golpes siempre parecen contundentes hasta que los números de desaparecidos y asesinatos nos recuerdan que el tablero sigue igual. La captura de La Dueña dejó al descubierto una red que no solo movía migrantes, controlaba rutas completas del noreste de México, con presencia en carreteras, ciudades fronterizas y hasta en los puntos más vigilados por las autoridades: Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas formaban parte de un corredor criminal donde la vida de cada persona en tránsito tenía precio. El detalle más perturbador es que Tamaulipas no solo es escenario de balaceras y narcobloqueos, también es el epicentro del tráfico de migrantes, un negocio tan rentable como el narco, pero menos visible. En Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, las víctimas no siempre llevan uniforme. Muchas veces son familias enteras que solo buscaban cruzar la frontera y terminan convertidas en mercancía de contrabando humano. El gobierno presume que con la detención de 6 personas el golpe fue histórico, pero mientras esas cifras se cantaban en conferencias, Matamoros vivía bajo fuego real. La contradicción es bastante notoria. Un día celebran la captura de una jefa criminal y al día siguiente las calles demuestran que los grupos siguen operando con la misma impunidad de siempre. En México, detener capos sirve para la foto, pero en Tamaulipas los bloqueos y las ráfagas siguen siendo la noticia de todos los días. Tamaulipas arde por partida doble.
Mientras Matamoros quedó paralizada por bloqueos y balaceras en plena hora pico, el gobierno federal presumía la captura de alias La Dueña, jefa de una red de tráfico de migrantes. Dos postales distintas de un mismo país donde la violencia manda y el Estado apenas administra los daños. Las cámaras de videovigilancia que prometen seguridad no evitaron que cientos de familias se tiraran al suelo para sobrevivir al fuego cruzado. Y la prisión preventiva contra 6 criminales no cambia el hecho de que las carreteras y las ciudades sigan bajo control de grupos armados. Al final, la ironía es brutal. En México, detener capos da titulares, pero son las balas y los bloqueos los que dictan la rutina. La pregunta queda en el aire, incómoda pero inevitable. ¿Quién gobierna realmente Tamaulipas? ¿El Estado o los violentos? Si te gustan nuestros reportajes, te invitamos a ver más de ellos en nuestro canal. Subimos contenido diariamente. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.